Buenos días, bienvenidos todos a la Casa de los Empresarios de la provincia de Sevilla. Quiero dar la bienvenida y, por supuesto, agradecer la presencia de Teresa Caiba, directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social Sevilla, y de su equipo y los ponentes de esta jornada, Emilio Fernández, Carlos Pelayo y Santiago Amo. Ellos nos explicarán de una forma práctica y resolverán las dudas del nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y también la protección por cese de actividad, entre otras novedades que tenemos. Y, por supuesto, dar las gracias también a José Luis Perea, nuestro secretario general de ATA, la mayor asociación de trabajadores autónomos con casi medio millón de personas, y que nos podrá también dar una valoración, incluso ya no solo asociativa, sino también desde el punto de vista personal de esta nueva legislación, cuáles son los puntos a destacar, cuáles son los que suponen mayor cambio y cuáles son los que más está demandando también las solicitudes de vuestros asociados. Gracias a todos por hacer posible esta jornada y también dar la bienvenida a todos los que nos acompañáis telemáticamente. Espero que esta jornada os sea de utilidad, y más en un tema tan importante, en momentos tan complicados, después de esta pospandemia y esta crisis económica sin precedentes, y también con esta fuerte espiral inflacionista que tenemos de subida de costes de materiales, materias primas, energéticos, que la verdad que nos tiene locos a todas las empresas con nuestros costes de producción. Y costes empresariales que, como sabéis, y todos estamos sufriendo, cada vez son más altos y que a muchos no les salen las cuentas, y muchos están trabajando sin obtener rentabilidad o incluso a pérdida. Yo quiero también recordar que este evento online es organizado en el marco del proyecto SEA más Empresa. Nuestro objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer la competitividad. Gracias a la iniciativa de esta SEA más Empresas con la Confederación de Empresarios de Andalucía, la SEA, que lo viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Por nuestra parte, desde la SES, trabajamos para estar cerca de los empresarios, grandes y pequeños, sobre todo de nuestro tejido productivo, que son autónomos, micropymes, pymes y algunas ME, pero el tejido productivo nuestro es 96, 95, 97% de micropymes, y necesitan pues que le demos herramientas, información precisa para adaptarse a los cambios actuales y sacar el máximo partido de los medios disponibles, que es lo que queremos hacer hoy con vosotros. Estamos convencidos que el conocimiento es poder y de que los empresarios tienen que estar bien informados para poder tomar las mejores decisiones. Por eso hemos querido desarrollar esta jornada con el objetivo de informaros de manera muy práctica y resolviendo vuestras dudas. Espero que sea muy interesante, pero sobre todo espero que os sea muy útil. Y le paso la palabra a nuestro secretario general de ATA, José Luis Perea. Pues muchísimas gracias, presidente, por invitarme a esta jornada, también a la directora provincial de la Seguridad Social. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. Me hubiese encantado estar allí presencialmente, pero tengo obligaciones aquí en Valladolid y, como comprenderéis, pues bueno, muchísimo frío y echo de menos mi tierra andaluza. Deciros que, bueno, a brocha gorda, ¿no? Porque yo entiendo que los técnicos van a explicar mucho mejor que yo el sistema. Bueno, pues quiero destacar algunos puntos. El primero de ellos, pues que, bueno, evidentemente no ha sido una propuesta, este nuevo sistema no ha sido una propuesta de las organizaciones de autónomos, sino que ha sido un mandato institucional de la Comisión del Pacto de Toledo, que instó al Gobierno a negociar dentro del diálogo social pues un sistema de cotización por ingresos para los autónomos, también para armonizarlo con el resto de los países de Europa, donde los autónomos en un momento o en otro pagan en función de sus ingresos. Evidentemente, como entenderéis, las negociaciones no han sido fáciles. Hemos estado un año entero negociando. Hemos echado para atrás casi 13 propuestas del Ministerio de Seguridad Social porque nos parecía que no se ajustaban a la realidad del trabajo autónomo, demasiado confiscatorias, con cuotas de hasta 1.300 euros. Y yo creo que hemos llegado al mejor de los sistemas posibles, ¿no? Un sistema que se adecua bien a las circunstancias económicas que estamos viviendo, que, como ha dicho muy bien el presidente, son unas circunstancias muy difíciles. En el mejor de los casos, muchos autónomos siguen facturando lo que facturaban en el 21, pero lógicamente los sobrecostes energéticos y de combustible, y etcétera, o de materias primas son horrorosos. Solamente daros un dato: 1 de cada 4 autónomos está pagando prácticamente un 40% más de factura de la luz, y esto es un fijo que viene todos los meses. Es un sistema que está hecho sobre una previsión de ingresos. Evidentemente sabéis que el trabajo autónomo, como las empresas, bueno, prácticamente sabemos lo que hemos ganado cuando cerramos nuestro negocio,
pero que evidentemente tenemos que hacer una previsión y elegir una cuota, ¿no? O elegir, perdón, una base de cotización a la que le corresponderá una cuota, ¿no? Bueno, pues tenemos hasta el 30 de octubre para elegirlo, pero yo os animo también a ir eligiendo esa base de cotización en función de vuestra experiencia, de cómo han ido funcionando estos años anteriores. Por tanto, sí nos obliga a estar pendientes, lógicamente, de la realidad económica de nuestro negocio, de nuestra actividad en el día a día. Y por eso también el sistema introduce la posibilidad de subirnos o bajarnos la base de cotización hasta 6 veces al año, lo cual nos va a permitir que en aquellos momentos que estemos facturando más podemos subir nuestra base de cotización y en aquellos momentos que facturemos menos bajárnosla. De una manera un poco gruesa, deciros que, bueno, al final lo que nos van a hacer cuando termine el año natural es una especie de paralela, ¿no? Entre comillas. Cruzarán los datos Seguridad Social y Hacienda y en función de esos ingresos que nosotros hemos tenido, pues nos dirán si hemos cotizado bien, hemos cotizado de más o hemos cotizado de menos. En el caso de que nuestro negocio haya ido peor de lo previsible y hayamos cotizado de más, pues Seguridad Social nos devolverá ese exceso de cuota y tendrá hasta el 31 de mayo del año siguiente para hacerlo. Y en el caso de que nuestro negocio haya ido mejor de las expectativas que teníamos y hemos cotizado de menos por haber elegido una base de cotización inferior, pues tendremos que hacer ese ingreso una vez que nos liquide Seguridad Social y tendremos un mes para hacerlo, pero sin ningún tipo de interés. Deciros que es un sistema que prácticamente no va a afectar a 2 de cada 3 autónomos, o 2 de cada 3 autónomos van a seguir pagando lo mismo o menos. Y esto no es un dato que nosotros nos sacamos de la chistera, sino que es un dato en función de los rendimientos o de las declaraciones que en los últimos años han hecho en Hacienda y que los datos provienen de ahí, de la agencia tributaria, han hecho los autónomos. Y es que la mayoría de los autónomos, el 75% de los autónomos, no llega a los 20.000 euros de rendimientos netos en la declaración. Por tanto, como he dicho, 2 de cada 3 autónomos van a cotizar menos porque este sistema empieza a subir la base de cotización a partir de los 20.400 euros para los autónomos persona física y de los 25.000 para los societarios. Y yo creo que aquellos autónomos que ganan más y que tienen mayor facturación y que lógicamente pueden pagar más cuotas, van a pagar una cuota razonable. En el peor de los casos, pues 500 euros más el año que viene, con lo cual entendemos, ya lo están haciendo, ya se sube sus bases de cotización, pero yo creo que es un sistema, como he dicho antes, que es el mejor sistema que se podía negociar. Y quiero terminar resaltando una cosa de la que nadie habla, es un sistema que introduce nuevas prestaciones y nuevos derechos para los autónomos. Para nosotros, por ejemplo, era muy importante mantener la tarifa plana. Ya no se llama así, se llama cuota reducida, serán 80 euros en vez de 69, pero lo tendremos durante todo el primer año para aquellos autónomos que emprendan por primera vez y también en un segundo año con la posibilidad de mantener esa tarifa reducida o cuota reducida durante el segundo año si nuestros ingresos netos están por debajo del salario mínimo interprofesional, lo cual suele ocurrir en 8 de cada 10 nuevos emprendedores. También es un sistema que trae nuevas prestaciones para la mujer, sobre todo para la mujer que vuelve al negocio después de interrumpir su actividad por la maternidad, porque tiene prácticamente 2 años de bonificaciones, de una bonificación del 80% en su cuota, ¿no? Durante estos 2 años después de volver al negocio. También es un sistema que reconoce las dificultades que tienen los autónomos que tienen que cuidar desgraciadamente de un hijo con una enfermedad, que también tiene una deducción en la cuota durante el tiempo que dure la misma, una enfermedad grave, que introduce nuevos casos en la prestación de cese de actividad, nuevos casos ligados a los problemas económicos de las empresas, cuando tenemos un exceso de pérdidas, cuando tenemos que despedir al 60% de la plantilla. Pero ojo, a diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, nosotros podemos cobrar esta prestación y compatibilizarla con nuestra actividad, es decir, podemos seguir trabajando y cobrarla. Y también es un sistema, y algo que nos pedían muchísimos autónomos, que destopa las bases de cotización a partir de los 47 años, que esto es importante para muchos autónomos que ya se querían preparar una buena jubilación y que tenían topadas las bases a partir de los 45 años. Por tanto, yo creo que es el mejor sistema que se podía negociar. Evidentemente, todo es mejorable. Nosotros hemos puesto toda la carne en el asador para poder llegar a un acuerdo con el gobierno. Se ha llegado a un acuerdo con el gobierno y yo creo que las incertidumbres, las dudas que hay por la inseguridad que lógicamente ante lo desconocido pues se genera, yo creo que con este tipo de charlas pues se va a liquidar y por lo menos creo que vaya a tener la posibilidad de conocer en profundidad el sistema. Así que animaros a que aprendáis, a que preguntáis, también ofreceros los teléfonos de ATA, teléfono 900 de ATA, por si tenéis alguna duda, o los correos electrónicos, poneros en contacto con nosotros si queda alguna duda que no puedan resolver, que me extraña, pero bueno, si queda alguna duda, ahí tenéis nuestro ofrecimiento y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, José Luis. Creo que un magnífico resumen de que lo van a agradecer todos los autónomos y gracias también por tu invitación a ponerse a disposición de ATA de todos ellos para ayudarles.
continuación tiene la palabra Teresa Caiba, la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, el hecho de celebrar esta sesión informativa sobre el nuevo sistema de cotización, pues fundamentalmente es dar a conocer, en colaboración, por supuesto, con la Confederación de Empresarios de Sevilla y CONATA, dar a conocer los aspectos fundamentales del nuevo sistema de cotización, que, como ya todos sabéis, pues supone un cambio sustancial como consecuencia de que se va a cotizar en función de los rendimientos que obtenga el trabajador autónomo. Como ha comentado José Luis, pues este Real Decreto Ley 13/2022, por el que se aprueba este nuevo sistema de cotización, da respuesta a la recomendación 4ª y 5ª del Pacto de Toledo, por la cual se insta al Gobierno, dentro del marco del diálogo social, a aprobar un sistema de cotización para autónomos basados en los rendimientos de convergencia hacia el trabajo cuenta ajena y que igualen los niveles de protección y de contribución de todos los trabajadores. El punto de partida de este nuevo sistema de cotización es el hecho de que la anterior regulación con respecto a las cotizaciones de los trabajadores autónomos, en la medida en que permitía con carácter general la elección de la base de cotización con la cual cotizaba el trabajador autónomo, pues ha determinado que estemos ante un régimen deficitario cuya sostenibilidad depende de las aportaciones que realicen otros regímenes, en concreto el régimen general, ya que más del 80% de los trabajadores autónomos venían cotizando por bases mínimas. Y además, las prestaciones económicas que se reconocen actualmente a los trabajadores autónomos, pues son bastante más bajas que las que se perciben en otros regímenes, en concreto en el régimen general. Pues bien, ¿cuáles son las características fundamentales de este nuevo sistema de cotización? En primer lugar, se trata de un sistema gradual cuya implantación tendrá lugar en un periodo de 9 años que abarca desde el 2023 hasta el 2032, con revisiones cada 3 años, si bien el Gobierno se reserva la facultad, dentro del marco del diálogo social, de acelerar este periodo transitorio. También se trata de un sistema flexible, como ha comentado José Luis, en la medida en que si los rendimientos estimados por parte del trabajador autónomo para determinar la base de cotización con la cual va a venir cotizando, pues sufre variaciones a lo largo del ejercicio, va a poder ajustar esta base de cotización hasta 6 veces a lo largo del año natural. Se trata también, como hemos comentado, de un sistema de convergencia hacia el trabajo cuenta ajena. No modifica el campo de aplicación de los trabajadores autónomos, recogido en el artículo 305 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La cotización se vendrá realizando mes a mes, con lo cual no se modifica el plazo reglamentario de ingreso, y además establece una reordenación de bonificaciones, como ha comentado José Luis, estableciendo nuevas bonificaciones, como sería la nueva tarifa plana, o en su caso bonificaciones por cuidados de menores con enfermedad grave, o bien incrementa los porcentajes de aplicación y los periodos de aplicación de determinadas bonificaciones. ¿Se aplica este sistema de cotización a todos los trabajadores autónomos? No, pero solo se excluyen a los miembros de vida religiosa de la Iglesia Católica, a los cuales se le aplicará la base mínima del tramo 3 de la tabla reducida, y los trabajadores autónomos del mar del grupo segundo y tercero de cotización, que se les aplicará la base de cotización que le corresponda según la orden ministerial. Todos los demás trabajadores autónomos estarán incluidos en este nuevo sistema de cotización, independientemente de que estén o no obligados a presentar la declaración de Hacienda, que la presenten sin declaración de ingresos, o bien que tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Pues bien, los 4 puntos básicos o claros que hay que tener de este nuevo sistema de cotización, que luego desarrollarán los compañeros de tesorería, son, en primer lugar, una estimación de los rendimientos netos que vamos a tener a lo largo del ejercicio. Estos rendimientos netos se calcularán en función de las reglas del IRPF aplicables en el ejercicio y derivarán, por supuesto, de todas las actividades económicas, empresariales o profesionales que desarrolle el trabajador autónomo, ya sea como persona física o como socio, siempre y cuando no determine su inclusión o su consideración como trabajador cuenta ajena. Una vez determinados estos rendimientos, se aplicará en concepto de gastos deducibles el porcentaje del 7% como gastos generales,
o el 3% en el caso de que nos tratemos de socio. Determinado el rendimiento neto del ejercicio, tenemos que calcular el promedio mensual. Ese sería el primer punto clave del nuevo sistema de cotización. En segundo lugar, elegir la base provisional sobre la cual voy a ir cotizando a lo largo del año. Para ello, se han establecido una tabla general y una tabla reducida con distintos tramos. En el caso concreto de la tabla general, hasta 12 tramos, y en el caso de la tabla reducida, de 3 tramos. Creo que nos ha cortado, ¿no? No. Vale. Bueno, una vez determinado el promedio mensual de los rendimientos que voy a tener, en función del tramo que me corresponda incluir dentro de la tabla general, elegiré mi base provisional, que estará comprendida entre la base mínima y la base máxima del tramo que me corresponda aplicar. Como digo, la tabla reducida se aplicará en aquellos casos en que mis rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Pues bien, el tercer punto también clave de este nuevo sistema de cotización es la posibilidad de ajustar la base provisional por la cual venga yo cotizando, como consecuencia de que a lo largo del ejercicio pues vaya sufriendo determinados imprevistos que no he tenido en cuenta a efectos de determinar mi rendimiento y, por tanto, mi base provisional por la cual voy a ir cotizando. Y ya por último, otro punto fundamental de este nuevo sistema de cotización sería la regularización y el pase a la base definitiva. La regularización se efectuará por parte de la Tesorería General como consecuencia de la información que nos trasladará la agencia tributaria y se realizará de oficio por parte de los servicios centrales, lo que determinará la base definitiva que le corresponde aplicar al trabajador autónomo. En el caso de que esta base definitiva esté comprendida entre la base mínima y máxima del tramo por el que ha venido cotizando el trabajador autónomo, no procederá regularización alguna. En el caso de que haya diferencia, pues evidentemente se reclamarán las diferencias, o si hay excesos de cotización, se procederá a la devolución de oficio por parte de la Tesorería antes del 30 de abril del ejercicio siguiente. Muy bien, pues sin perjuicio de que todos estos aspectos van a ir siendo desarrollados por parte de los compañeros ahora, sí comentar que la Tesorería viene desarrollando un plan de comunicación respecto al nuevo sistema de cotización. Desde el mes de diciembre se han ido enviando SMS a todos los trabajadores autónomos con enlaces a través de los cuales pueden acceder a las principales novedades y a toda la información relativa al nuevo sistema de cotización. Se han enviado SMS a todos aquellos trabajadores autónomos sobre los cuales consta el teléfono móvil en nuestra base de datos, y respecto de aquellos trabajadores autónomos sobre los cuales no tenemos esta información, sí se les ha enviado por correo postal un folleto informativo con un código QR a través del cual podrán acceder a la citada información. También se han actualizado todas estas novedades en la página web de la Seguridad Social y en la sede electrónica, y en el portal Importas también se ha actualizado la guía informativa del trabajo autónomo, por la cual pueden acceder también a toda esta información. A través de Twitter está previsto a lo largo del ejercicio ir realizando también campañas dinámicas informativas para que se pueda acceder a toda esta información. También a través del servicio de atención telefónica se ha habilitado una locución específica, la opción cuarta, a través de la cual se pueden realizar las consultas que se estimen convenientes relativas a los trabajadores autónomos, y a través de Casia, que es el aplicativo informático por el cual deben los autorizados recomunicarse con la Tesorería, también se ha habilitado una consulta específica para tramitar todo lo relativo al trabajo autónomo. En todo caso, destacar que en la página web, en la sección de consultas, se dispone de un catálogo de preguntas-respuestas estructuradas en 5 categorías, como son base de cotización provisional, regularización, beneficios en la cotización, transitoriedad y otros aspectos que prácticamente vienen a solventar, por la experiencia que vamos teniendo de los meses que llevamos, el 90 y tantos % de las cuestiones que se vienen a plantear con la aplicación del nuevo sistema de cotización. Y nada más, por mi parte, pues decir que en la provincia de Sevilla tenemos una media mensual de 119.000 autónomos, con lo cual, evidentemente, este nuevo sistema de cotización
entendemos que tiene especial interés por parte de los trabajadores autónomos. Entonces, pues bueno, la finalidad de esta sesión informativa es intentar solventar pues prácticamente la totalidad de las dudas que se vayan planteando al respecto. Muy bien, pues por mi parte... Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos a pasar ahora, os despido, sobre todo agradeciendo la predisposición que has tenido para explicarnos todo esto, ¿no? Y ahora vamos a dar paso a los ponentes, ¿vale? Que nos hablarán a nivel más técnico y de una manera que vosotros la podáis que la podamos entender todo, y no me gustaría que quedara fuera ninguna pregunta, si bien sí os rogaría que las preguntas las hagáis por el chat al final. También comentaros que cualquier pregunta que quede fuera, que venga después, la podréis hacer, la podéis enviar por correo electrónico, y hay el compromiso de la Seguridad Social de irla respondiendo, de que no quede ninguna pregunta sin responder. Y sin más, pues voy a darle la palabra a los tres ponentes. Primero hablará Emilio Fernández Prieto, director de programas especiales. Después hablará Carlos Pelayo Benavente, jefe de sección de la Unidad de Atención al Usuario del Sistema Red. Y por último intervendrá don Santiago Ampérez, su director provincial de gestión recaudatoria. Sin más, le doy la palabra a Emilio y os agradezco enormemente la predisposición que habéis tenido, pues, para que todos los autónomos estén perfectamente informados. Emilio, cuando quiera. La presentación, ¿no? Hasta allá. No, ya lo han dicho. Buenos días. Vamos a ver. Teresa se ha quedado en los pasos del nuevo sistema, como hemos dicho. Primero, calcular los rendimientos netos anuales previstos. Segundo, elegir la base provisional en función de dichos rendimientos. Tercero, ajustar la base de cotización provisional si van variando los rendimientos del ejercicio. Y la realización de bases de cotización definitivas. Bueno. Primero, por tanto, es estimar los rendimientos netos que se van a tener en cada año natural. Esos rendimientos serán la totalidad de los rendimientos netos obtenidos por las distintas actividades económicas, empresariales o profesionales, tanto a título individual como socios, siempre y cuando no deban figurar por ellas en alta como trabajador, cuenta ajena o asimilados. ¿Cuándo se deben de comunicar los rendimientos netos previstos? Pues inicialmente los nuevos autónomos en el momento de darse de alta. Y después en cualquier otro caso, siempre que nuestra previsión se salga del tramo de rendimiento en el cual está nuestra base establecida. ¿Cómo se calcula los rendimientos netos previstos? Pues según las reglas del IRPF. Eso nos van a llegar siempre los rendimientos de la agencia tributaria que ellos impongan. En principio, dependiendo de que sea método de estimación directa o método de estimación objetiva, se calculará de una forma u otra y habrá que restarle el 7% adicional de gastos genéricos o 3% si es autónomo societario. A estos autónomos societarios se les aplica el 3% en lugar del 7% como gastos de deducción general
siempre que en el año hayan estado al menos 90 días en alta como autónomos societarios, ya sea en sociedades de capital o en sociedades laborales con el 50% o más de participación en el cómputo, en el capital social. Y para el cómputo de estos 90 días se tiene en cuenta tanto la pertenencia a una situación como a otra, e incluso como colaborador familiar de un socio. La base de cotización que elijamos en todos nuestros rendimientos será provisional hasta que se regularice por la tesorería. Y cuando se comunica la base, se tiene que hacer conjuntamente la comunicación de los rendimientos netos que hemos previsto. Por lo tanto, para elegir la base provisional, primero tendremos que hacer el promedio mensual de los rendimientos netos estimados y, a continuación, encajar esos ingresos en cada uno de los tramos de la tabla que se establezca anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La tabla para este año, una tabla general de 12 tramos y una tabla reducida de 3 tramos para ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Está aquí el tramo de rendimientos, va poniendo, y a cada tramo de rendimientos se le asigna una base mínima y una base máxima, entre las cuales se puede el trabajador autónomo elegir sus bases de cotización. Como veis, una de las características, la base máxima coincide con el rendimiento máximo del tramo, mientras que la base mínima no coincide con los rendimientos mínimos, sino que es inferior. De forma que puede, con unos mismos rendimientos, con una misma base de cotización, puede estar en varios tramos distintos. Por ejemplo, 1.300 euros se podría elegir desde el tramo 1 hasta el tramo 10. Podría ser esa base, independientemente de los rendimientos netos que tuviésemos. Actualmente, la base mínima del tramo 1, que es la que se considera como base mínima del régimen, son 950,98 euros. Se ha suprimido, se ha derogado las bases mínimas que tenían determinados grupos de autónomos. Por ejemplo, los autónomos que tenían simultáneamente en un periodo del año 10 o más trabajadores contratados por cuenta ajena, que tenían una base de cotización de 1.274, creo recordar que es, y también los autónomos societarios que tenían la base de cotización mínima del grupo 1 de cotización, también por los 1.274. En ese caso, estas bases, la obligación de cotizar por esas bases mínimas desaparecen, y lo único que, en el caso de los societarios, se les establece que su base de cotización será la de los rendimientos, pero no puede ser inferior a la base mínima del grupo 7 de cotización del régimen general, y durante este periodo transitorio para 2023, en vez de la base mínima del grupo 7, es de 1.000 euros la base mínima que se le considera a los autónomos societarios. La cuestión que surge es si se puede cotizar por una base superior a los rendimientos. Y la respuesta es que sí. La base en determinados meses puede estar entre la mínima de la tabla reducida y la máxima de la general, con independencia de los rendimientos estimados, en previsión de poder regularizar una
base anterior que hayamos escogido, más alta o más baja de la que a lo largo del año se vaya produciendo. Aquí nos ponen un ejemplo, por ejemplo, un trabajador autónomo prevé unos rendimientos de 670 euros mensuales. Se va a la tabla y coge una base provisional de 800 euros. Se lleva cotizando durante 8 meses así y vuelve a hacer una previsión y ve que sus rendimientos esperados son más altos, son de 1.400 euros. Para poder, lo normal sería que cogiese una base similar a esto, pero como lleva 8 meses cotizando con una base bastante más baja, pues elige una base provisional para los 4 meses del año que le queda de 1.770, por lo tanto superior a la de su rendimiento, para de esa manera compensar la variación que ha tenido de menos en los meses anteriores. Todos los autónomos tienen que elegir su base en función de los rendimientos previstos. No obstante, los familiares y socios, como hemos dicho antes, tienen una base mínima de cotización a la hora de elegir sus bases. Para la aplicación de estas bases mínimas de los socios es necesario estar al menos 30 días de alta en el año. También hay situaciones especiales en las que la tesorería va a aplicar unas bases fijas independientemente de los rendimientos. Son el alta fuera de plazo, desde la fecha en que se inició la actividad hasta el último día del mes en que se solicitó el alta, que se le aplicará una base mínima, la base mínima del tramo 1 de la tabla general. También las altas de oficio, ya sea a instancias de la inspección o de la propia tesorería, que asimismo tendrá como base de cotización la base mínima del tramo 1 de la tabla general. En los casos de tarifa plana, la base que se le asigna es de 950,98 euros, igualmente la base mínima del tramo 1 de la tabla general, y tiene la particularidad de que los primeros 12 meses, o 24 en el caso de víctimas de violencia de género, de violencia altera o terrorismo, o grado de discapacidad superior al 33%, no se regulariza. Los primeros 12 meses o 24 en esos otros grupos que he dicho no se regularizan. Asimismo, tampoco se regularizará el segundo periodo que les quedase si el salario mínimo, si sus bases, sus rendimientos son inferiores al salario mínimo interprofesional. Otra situación en la que tiene una base independiente de los rendimientos son las reclamaciones de deuda. En las reclamaciones de deuda, porque no se ha abonado la cotización de ese mes en periodo voluntario, se tomaría la base provisional si es superior a la definitiva o la definitiva si es superior a la provisional. Tampoco hay regularización en los periodos con prestaciones. En el caso de que nosotros tengamos una prestación, tanto el periodo que corresponde a los meses que se han utilizado para hacer la base reguladora como el periodo de disfrute de la prestación, las bases por las que se cotice en esos meses no se regularizarán, se quedarán como definitivas esas bases provisionales que se han utilizado. Y por último, también es una situación especial, el autónomo que no presente declaración de IRPF o que la presente pero sin ingresos.
en esos periodos se le asignará como base definitiva la base mínima del grupo 7 del régimen general. ¿Qué base van a cotizar en 2023 los autónomos que ya estén de alta el 31 de diciembre del 2022? Pues, en principio, a 1 de enero de 2023, cotizarán por la base que tenían ya el 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta si alguno de ellos tenía solicitado en el último trimestre del 2022 un cambio de base, la cual se llevará a efecto. Y no obstante, independientemente de la que se les ponga con esos datos, si en el futuro los rendimientos son superiores, pues se llevará en el 2024 la remuneración que corresponda. Asimismo, podrán seguir cotizando los autónomos por encima de su rendimiento. Y la respuesta es que sí. Los autónomos que en diciembre de 2022 coticen por una base mayor a la que les corresponde según sus ingresos, pueden, si lo desean, seguir cotizando como máximo por dicha base que tenían a 31 de diciembre de 2022, que se considera como una base garantizada. Para ello, lo único que tienen que hacer es cotizar por esa base en vez de por la que le corresponde su rendimiento. Y en el momento que se haga la regularización, en el caso de que sus rendimientos fuesen superiores, renunciarían a la devolución de cuota y se quedarían con esa base garantizada. El plazo que tendrían para renunciar es hasta el último día del mes natural inmediatamente posterior a la comunicación de la regularización de ingresos por parte de la tesorería. Otra cuestión, que ya lo dijo antes el presidente del acta, es si el autónomo es mayor de 47 años, si tiene alguna matización en la aplicación de la base. Y con el nuevo sistema renta rendimientos no tiene ninguna matización. Cotiza en función de su rendimiento y no hay ningún tope en función de la edad. ¿Cómo afecta a los autónomos que están en pluriactividad? Bueno, pues en principio la base mínima que existía hasta el año 2022, que podían elegir estos autónomos, se ha derogado y a partir de 2023 la nueva base que se les establece en función de la que tuviesen al 31 de diciembre de 2022 es si la base que tenían era inferior a 751,63 €, su nueva base será 751,63 y en otro caso pues mantendrían, es decir, si era superior a 751,63 pues mantendrán la base de cotización que tenían. Este cambio se hará automáticamente por el sistema de la Seguridad Social. Y para los autónomos que tuviesen pluriactividad, sí se mantiene la devolución del 50% del exceso de sus aportaciones por contingencias comunes y la opción de no cotizar por incapacidad temporal si el autónomo tiene cubierta esta contingencia de la actividad en el régimen que estuviese encuadrado por puntaje. La persona trabajadora autónoma puede variar su base de cotización y, por tanto, su cuota a lo largo del año para adaptarla a los rendimientos que vayan obteniendo. Para ello, se van a permitir en el año 6 cambios de base de cotización que se corresponden, son por periodos bimensuales, enero-febrero, las solicitudes que se presentasen de cambio de base
tendrían efecto el 1 de marzo, las solicitudes que se presentasen en marzo y abril el 1 de mayo, las de mayo-junio el 1 de julio y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que los 5 primeros cambios de base del año nos sirven para regularizar el año en curso, porque tienen efecto dentro del ejercicio. El último cambio de base ya el efecto lo tiene en el ejercicio siguiente, por lo tanto ya no nos serviría para regularizar las cotizaciones si llevásemos las anteriores por exceso o por defecto en función de nuestros rendimientos. ¿Dónde se comunica la nueva base de cotización, el cambio de base? Pues los autorizados RED por el servicio de cambio de bases que ya tenían, con la novedad de que en este servicio, además de indicar la nueva base de cotización, tiene que indicar también los rendimientos previstos que vayan a tener en el ejercicio. Y para el resto de los autónomos que entran en el importaje, en la sede electrónica de la Seguridad Social, tienen también un servicio para poder cambiar la base. ¿En qué casos no se permite el cambio de base? Primero, para los familiares en alta 90 días en el año natural de la regularización y los socios de sociedades mercantiles capitalistas y socios de sociedades laborales que estén en alta 90 días en el año natural de regularización. No obstante, no es que no se les permita el cambio de base. Figuran aquí, se les permite el caso de base, pero siempre por encima de los 1.000 euros que hemos dicho que tienen que tener como base mínima. Los otros 2 supuestos en los que no se permite el cambio de base es para las altas fuera de plazo y para las altas de oficio, que como hemos mencionado anteriormente, tienen como base la base mínima del tramo primero de la tabla general. Entramos en el último bloque, que es la regularización y bases de cotización definitivas. Finalizado el ejercicio, la tesorería, en función de los datos que nos comunica la administración tributaria, tiene que efectuar la regularización. Para ello, a esos datos se les minora en el porcentaje de gastos adicionales y obtendríamos el rendimiento definitivo. Posteriormente, una vez que tenemos rendimientos definitivos, compararemos las cuotas provisionales para ver si están dentro del tramo correcto al que pertenecerían los rendimientos definitivos y en función de este resultado se podrían dar 3 situaciones. Si la base provisional se encuentra entre la base mínima y máxima del tramo que será asignado a los rendimientos definitivos, no hay que hacer nada. Se queda la regularización sin efecto y nuestras bases de cotización provisionales pasan a ser las bases de cotización definitivas para ese ejercicio. Si la base provisional que hemos estado cotizando es inferior a la base mínima del tramo de rendimientos definitivos, pues entonces la base definitiva será la base mínima del tramo de rendimientos definitivos. Y habrá que reclamar la diferencia. Por último, si la base provisional que hemos tenido en el ejercicio está por encima de la máxima del tramo de rendimientos definitivos, la base definitiva será la base máxima de dicho tramo de rendimientos y se efectuaría la deducción de las diferencias.
resumiendo, tendríamos, vemos aquí, a ver si, no sé yo, el ratón, se ve aquí un diagrama con la base mínima y la máxima del tramo definitivo de rendimiento según los ingresos que nos ha comunicado la agencia tributaria. Bueno, pues el primer caso era que la base provisional que nosotros hemos estado cotizando durante el ejercicio esté entre la mínima y la máxima de este tramo de rendimientos definitivos. En ese caso, como pone aquí, no se realiza ninguna acción y las bases provisionales se convierten en definitivas. El segundo caso que decíamos era que la base provisional esté por debajo de la base mínima del tramo de rendimientos definitivos. En ese caso, habrá que reclamar el total de las diferencias positivas o negativas entre las bases provisionales de cada mes y la mínima del tramo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nosotros, como hemos visto también en el ejemplo que se puso, podemos haber cotizado durante varios meses una cantidad. El ejemplo que pusimos era de enero a agosto se habían cotizado por una base provisional de 800 euros y a partir de septiembre, para regularizar eso, habíamos puesto una base provisional de 1.700. Pues si suponemos que la base mínima del tramo fuese 1.000, al hacer las diferencias, habría los 8 primeros meses que habríamos cotizado 200 euros por debajo de esta base mínima. Y sin embargo, los meses que hemos cotizado, los últimos 4 meses del año que hemos cotizado 1.700 euros, estaríamos por encima de la base. En unos casos daría diferencias positivas, en otros negativas. La suma de todas esas diferencias sería el importe a regularizar, obteniendo la diferencia entre la provisional que hemos tenido y la mínima. En ese caso, habría que efectuar la notificación de esas diferencias y se le daría de plazo hasta el último día del mes siguiente a la notificación para que nos ingresasen en un solo acto las diferencias sin intereses de demora ni recargo de ningún tipo, siempre que se abonen en ese plazo que se les indica. Por tanto, en este caso, todas las bases mensuales se igualan a la mínima del tramo 1, que son las que pasan del tramo, perdón, que corresponde a sus rendimientos definitivos, que serían las que pasasen a ser las bases definitivas. El último caso es cuando nuestra base de cotización provisional está por encima de la base máxima del tramo de rendimientos definitivos. En este caso, habrá que hacer una devolución de oficio del total de las diferencias, como dijimos antes, positivas o negativas, entre la base máxima del tramo de rendimientos definitivos y las provisionales que hayamos tenido mes a mes. Esta devolución se hará en un solo acto, sin intereses, y se efectuará antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a aquel en que la Administración tributaria comunique los rendimientos. En este caso, la base de cotización definitiva para el ejercicio serán iguales a la base máxima del tramo de rendimientos definitivos. ¿Qué situaciones se excluyen de la regularización? ¿Cuáles no se regularizan? Pues se excluyen las altas fuera de plazo y las altas de oficio que dijimos que se cotizaban por la base mínima del tramo 1 de la tabla general, y se quedan ahí, esas no entran en la regularización, los periodos esos. Tampoco entran en la regularización los periodos en los que el trabajador no haya presentado la declaración del IRPF o habiéndola presentado no haya declarado ingresos, que dijimos que para esos periodos se le asignaba la base de cotización mínima del grupo de cotización 7 del régimen general.
Tampoco se regularizan los periodos que se hayan utilizado tanto para el reconocimiento como para el pago de una prestación económica. Y últimamente tampoco se regularizan los periodos en los que haya existido tarifa plana. No todos, sino siempre el primer periodo, ya sean 12 meses en el caso genérico o 24 en el caso de discapacitados con grado mayor o igual al 33%, víctimas de violencia de género y de terrorismo. Y también el segundo periodo, es decir, los segundos 12 meses o los meses del 25 al 60, 3 años más en el segundo de los casos, si los rendimientos definitivos son inferiores al salario mínimo interprofesional. ¿Qué sucede al regularizar con los periodos en los que existe una deuda que no se ha ingresado en periodo voluntario? Pues para empezar, las deudas no se modifican. Por tanto, lo que se tiene en cuenta es, una vez que se ha regularizado, si la base de cotización definitiva que sale es superior a la utilizada en la deuda o no. Si es superior la base definitiva a la que se ha utilizado para la deuda, se reclama la diferencia. En el caso de que la base definitiva sea inferior, se quedará como base definitiva la que tuviese la deuda. ¿Qué sucede en los casos en que la administración tributaria efectuase cambios posterior a la regularización? Pues si una vez que está efectuada la regularización, la administración tributaria realiza una revisión y efectúa cambios, Tesorería mirará si los rendimientos son inferiores a los iniciales, en cuyo caso el trabajador podría pedir la devolución del ingreso indebido, y si los rendimientos nuevos son superiores a los iniciales, se pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que ellos establezcan los importes a ingresar. ¿Qué tipos de cotización se van a aplicar por la Tesorería cuando se establezcan las bases definitivas? Pues a la diferencia entre las bases provisionales y definitivas se le aplicarán los tipos y demás condiciones de cotización correspondiente al periodo de liquidación que se esté regularizando. En resumen, el recorrido del sistema es en el año que se cotiza provisionalmente, se le llama año 1, se aplicarán todos los cambios de base que se haya producido hasta el 31 de octubre, lo que se haga desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre ya se aplicarían en el ejercicio segundo. En el año 2, la Administración Tributaria nos comunica rendimientos y se hace la regularización del año 1. En este mismo año se ingresarían, se notificarían el resultado de la regularización y en el caso de proceder ingreso o diferencias se le daría el plazo de un mes para regularizarlas. Y en el caso de que proceda a hacer una devolución de oficio a partir de la regularización, estaría en el año 3 con fecha máxima 30 de abril. Y le voy a pasar el testigo al compañero Carlos Pelayo y eso, para que él os explique unos ejemplos de estas regularizaciones y posteriormente los beneficios establecidos en este nuevo régimen concreto. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir con la presentación
Y antes de empezar con los ejemplos, solamente aclarar que las posibles dudas que tengáis, aparte de los medios que voy a indicar al final, que están a disposición de todo el mundo, se procuren canalizar a través de o los colegios profesionales que tienen contacto con nosotros o a través de la Confederación, que os habilitará una dirección de correo para que podáis hacer las consultas así un poco unificar y que se dé una respuesta conjunta y unívoca a todo el mundo y luego ellos a su vez puedan publicarla tanto al interesado como a los demás que tengan las mismas reglas. Un poquito para aclarar eso, aunque luego os explicaré los medios que tenéis en general que tienen para comunicarnos con nosotros y para todo tipo de información sobre este y otros temas de la cotización de autónomos que varía. Bueno, este es un primer ejemplo, vamos a hacer lo más sencillo que pueda, aunque ahí os puede parecer muy complicado, que lo es, pero bueno, vamos a intentar aclararlo un poco. Para facilitarlo ponemos años completos y de enero a diciembre, así no entramos en el problema de que si se haga en febrero y pilla. Vale. Persona autónomo, electricistas, por ejemplo, que estima que durante el primer año, durante el primer semestre, en un principio cuando se da de alta, sus rendimientos económicos netos van a ser, llevado a mes, de 600 euros. Miren, las tablas publicadas, tanto en la orden como en la ley de presupuestos, como ha dicho Emilio y Teresa, implican 15 tramos. Una primera tabla de 3 tramos, que son los que están por debajo del salario mínimo, y luego 12 tramos que están del salario mínimo hasta el tope. Bien, esta persona estima que tiene rendimientos económicos netos de 600 euros. Miren, 600 euros estaría dentro de la horquilla de rendimientos netos, que es por debajo de 670 al mes. Muy bien. Él mira la tabla y opta por una base que puede estar entre 751,63 y 849,66. Y ha optado por poner una base intermedia, más cerca de la mínima que de la máxima, da igual, de 752. Calcula sus rendimientos económicos netos de 600 y pone una base que está en el tramo. No ha optado por la tarifa plana. Muy bien. A mitad de año realiza una nueva estimación, en este caso, como vemos, el rendimiento es superior, luego el negocio le ha ido un poco mejor, y hace un nuevo cálculo de las previsiones que tiene para el siguiente semestre. En este caso ha sido un semestre. Muy bien. Y calcula un rendimiento neto de 1.480 euros. A esto, como es el método de estimación directa, habría que sumarle los costes de seguridad social porque se los ha deducido antes, aunque esto no es relevante. Total, que después de estos cálculos y con el 7% de deducción por gastos genéricos, que eso lo vamos a hacer nosotros, le sale un rendimiento neto provisional de 1.655,4. Muy bien, pues le sale ahora, en lugar de tener un rendimiento neto de 600, la previsión es que sea de 1.655. Ha saltado varios tramos en la tabla y ve que, como ha calculado 1.655, si mira la horquilla en la que se puede indicar su base, estaría en el tramo 3, y el tramo 3 está entre 960 y 1.700, y él opta por una base de 1.100. Muy bien, pues va a tener 6 meses con una base y 6 meses con otra. ¿Cuándo y cómo comunica ese cambio de rendimientos y ese cambio de base? Lo comunicará. Se pueden comunicar, como han dicho, 6 veces al año, cada 2 meses, con efecto en el tercer mes. Es decir, enero y febrero tienen efectos en marzo, marzo y abril tendrán efectos en mayo, mayo y junio, como es el caso, tendrá efectos a partir de julio. Él lo comunica en junio, ese cambio, para que a partir del 1 de julio empiece a cotizar por la nueva base, que es de 1.100 euros. Él va a cotizar 6 meses por una base de 752 y otros 6 meses por una base de 1.100, con las previsiones que esta persona autónoma ha hecho de su rendimiento netos. Estamos en el 2023.
En el 2024 presenta la declaración de la renta, es obligatorio presentarla, eso ya dependerá de la agencia de la Administración Tributaria correspondiente, y la Administración Tributaria nos comunica en septiembre los rendimientos netos, económicos netos reales que ha tenido esta persona, autónomo, y nos indica que son 14.000 euros. Vale. Nosotros cogemos ese dato y le aplicamos ese 7% de deducción de gastos genéricos. ¿Vale? Bien. Bien. Una vez hecho esto, hacemos el promedio que nos da 1.085 euros al mes. 1.085 euros al mes de rendimiento neto reales. 1.085. 1.085 en esa tabla, ¿dónde estaría? Pues 1.085 euros de rendimiento neto, pero ya reales, estaría dentro del tramo 3 de la tabla de DESI. Vale. Ahora lo que hacemos es calcular el promedio que ha tenido el trabajador autónomo de todo el año, es decir, los 6 meses que ha cotizado por una base de 752 y los 6 meses que ha cotizado por una base de 1.100. El promedio que da serán pues 926 euros. Él ha cotizado por 926 euros. Como el mínimo de ese tramo 3 al que realmente se tendría que acoger el autónomo es de 898 y 926 está por encima y a su vez por debajo del máximo, porque el tramo 3 está entre 898 y 1166, como pilla en medio de la horquilla, por tanto, las bases que ha tenido mes a mes, por tanto de la horquilla es correcto, las bases que ha tenido mes a mes pasan de provisionales a definitivas, es decir, los meses que ha tenido 752 se quedan ahí y los meses que ha tenido 1100 se quedan ahí. Y eso pasa a ser definitivo. Tiene 2 semestres con cada base. El siguiente ejemplo es el mismo, solo que es estimación objetiva. Perdón. Es estimación objetiva, lo único que aquí no se deduce los gastos en seguridad social, pero los cálculos son exactamente los mismos, ¿vale? Son exactamente igual, como veis, 6 meses de 352 y 6 meses de 1.000. ¿Vale? Aquí en sus cálculos el autónomo, pues para hacerlos más o menos correctamente y exactamente, pues al no decírselos, pues no los tiene en cuenta, no los tiene que volver a sumar. Pero no procede regularización. ¿Por qué? Porque la base de cotización que ha tenido está dentro de la horquilla que corresponde por los rendimientos netos reales que nos ha comunicado la Administración Tributaria. Este ejemplo ya es un poquito más complicado, ¿vale? En el cual tenemos un trabajador autónomo que se da de alta en enero y prevé unos rendimientos netos de 600 euros al mes, al igual que el anterior, pero elige una base de 800. Perfecto. Porque la horquilla para 600 euros al mes es una base entre 751 y 849. Y ha elegido una base intermedia de 800 euros. Muy bien. Decide que a partir de julio, o sea, tiene que haber comunicado antes, en junio, mayo, junio, a partir del 1 de julio, incrementa sus rendimientos a 2.000 euros al mes. Y decide que quiere tener una base de 1.100. Nos vamos a la tabla y vemos que por unos rendimientos de 2.000 euros, que estaría dentro del tramo 5, puede elegir una base entre 1.029 y 2.030. Entre 1.029 y 2.030 pues está 1.100. Perfecto. Pero luego, en noviembre, antes de noviembre, decide que a partir de esta fecha los rendimientos son los mismos, pero quiere aumentar la base. ¿Por qué motivo? Pues como ha dicho Emilio antes, como aquí ha cotizado y aquí por una base y aquí ha cotizado por otra, piensa que esta diferencia no va a ser suficiente para estos 2.000 euros de rendimiento y quiere, a pesar de eso, aumentarse la base a 1.500. Muy bien, pues se aumenta la base en el mes de septiembre o octubre, va a tener efectos a partir del 1 de noviembre a una base de 1.500.
Por tanto, aquí tiene unos meses con 800 de base, otros meses con 1.100 y otros meses con 1.500. Llega septiembre de 2024 y la administración tributaria correspondiente nos facilita los datos y nos comunica que ha tenido unos rendimientos netos ya reales de 24.000. Con la deducción del 7% y llevándola mensual, del 7% porque no es societario, sino es el 3, perdón, nos da unos rendimientos netos reales de 1.860 euros. Miramos la tabla y 1.860 euros está dentro del tramo 5. Muy bien. En el tramo 5, ¿qué base podría aplicarse? Pues en el tramo 5 es una base entre 1.029 y 2.030. La base promedio de todo el año, de todas estas bases que ha tenido, era de 1.029. Como el mínimo de este tramo es 1.017, ¿vale? Perdón, como el mínimo de este tramo es 1.029 y ha cotizado por 1.017, aquí vemos que hay una diferencia que ha estado cotizando de menos. Por tanto, ¿qué hacemos? Se regulariza en este caso mes a mes y lo que se le hace es pasar a definitiva esta base de 1.029 y establecer las diferencias de cotización mes a mes que tendría que haber cotizado. Evidentemente, aquí ha cotizado de menos, de 800 de base a 1.029, aquí ha cotizado de más y aquí ha cotizado de más. Bueno, pues esas diferencias entre unas que ha cotizado de menos y otras que ha cotizado de más, sale una diferencia de cuotas a ingresar por todo el año de 44,59. Conclusión, este autónomo a definitivas va a tener 1.029,41 todo el año y aquí habla de unas fechas aproximadas, esperemos que sean estas. El 15 de noviembre se le notifica esa regularización y tiene para abonar hasta el último día del mes siguiente, sin interés de demora ni recargo. Este es el caso de un autónomo que en la base promedio del año ha cotizado de menos. Voy a hacer un pequeño inciso aquí para indicar esto de la notificación. Me gusta siempre comunicar. Los autónomos, como sabéis, las empresas, pero estamos hablando en este caso de autónomos, están obligados o estamos obligados nosotros a notificarles a través de notificaciones telemáticas. En estos casos, a partir de ahora, con mayor motivo, tendríais todos, tanto autónomo cuando lo lleva por sí, como asesores o despachos que lo lleven, estar más pendientes de las notificaciones telemáticas y de las puestas a disposición de estas notificaciones, porque van a llegar más, menos, las que sean, pero con este tema van a llegar más, ya no va a llegar solo de deudas o de otras cosas que se estén notificando. Ahora aquí aumentarán las notificaciones telemáticas. Yo siempre insisto mucho en este tema que es muy importante de tener bien indicados los correos electrónicos de puesta a disposición, si es un autorizado red, tiene sus medios, y si no lo es, pues también, tanto empresa como autónomo, de estar más pendientes de las notificaciones telemáticas por este tema, porque una vez que se pasa, por ejemplo, en este caso, el 31 de diciembre, es decir, si fuera el 15 de noviembre la notificación, y como es hasta el último día, el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero, pues ya llevaría su recargo correspondiente. O sea, tampoco no es deseable. Bueno, y sí que yo siempre insisto en esto de las notificaciones telemáticas, que es muy importante. Tener bien comunicados los datos de contacto. Ahora, con mayor motivo. Este otro caso ya es un poquito más complejo. Vamos a hacer un poco rápido porque yo entiendo que esto es complicado. Es para que veáis lo que ha explicado antes Emilio de las regularizaciones y los periodos en los que no se tienen en cuenta. Un autónomo que se da de alta el 1 de enero, calcula unos rendimientos de 2.300 mensuales, él nos indica que su base quiere que sea de 2.300. Muy bien, estaría dentro del tramo 6. No hay problema. A partir de julio, indica unos rendimientos de 2.700
y nos comunica la base de 2.400 y así hasta fin de año. ¿Qué ocurre en mitad aquí en este periodo? Que del 1 al 15 de septiembre tiene una IT. Termina el año, se presenta la declaración de la renta, la presenta, en este caso, y en septiembre la administración tributaria correspondiente nos comunica que los rendimientos netos reales han sido de 26.000 euros. Estos rendimientos reales, al no ser societario, le hacemos una deducción nosotros con nuestra cuenta del 7% y nos sale que llevado a mensual, los rendimientos reales suyos han sido de 2.302,86. ¿Qué base promedio ha tenido el autónomo en todo el año por las bases indicadas? 2.342. ¿De acuerdo? Bien. Esta regularización que le hemos hecho, ¿vale? Para hacerla, no se ha tenido en cuenta, como ha indicado Emilio antes, ni estos 15 días que ha estado en IT, ni el tiempo necesario para el cálculo de esta IT, que es el mes de agosto. Es decir, se ha excluido la regularización el mes de agosto, perdón, y los 15 días de septiembre. ¿Vale? Bien, por tanto, la base de cotización que le correspondería por sus rendimientos netos, el máximo serían 2.330, por encima, ¿vale? Por encima de la base máxima no se puede cotizar, del tramo correspondiente. Él, en su base promedio, ha cotizado por 2.342,86. Por tanto, procedemos a la regularización. Le ponemos una base definitiva mes a mes, que es lo que viene aquí abajo, de esos 2.330, excepto el mes de agosto, que se queda con su base porque no hay regularización, y los 15 días de septiembre que ha estado en IT, que tampoco se regulariza. Por eso viene aquí abajo 2.330, 2.400, que es el cálculo para el cálculo de la IT, los 1.200, que es de 1 al 15, que se queda como está, y ahora ya otra vez 1.165, que está regularizado, y 2.300. Como sale una diferencia a favor del autónomo, esta cantidad procederemos a su devolución y tenemos una fecha máxima de devolución de oficio hasta el 30 de abril del 2025, es decir, del año siguiente a los cálculos que hemos hecho para esta regularización. Yo sé que es un poquito complejo, pero bueno, han sido ejemplos, entre comillas, de lo más fácil. Beneficios. Pues dentro de los beneficios hay una nueva tarifa plana, que es una reducción, se llama reducción, y el cuidado de menor afectado con enfermedad grave, una bonificación del 75%. La nueva tarifa plana, aunque luego se detalla un poco más, ¿vale? Se aplica a los trabajadores autónomos y autónomos del mar del grupo 1, está vigente desde el 1 de enero. La cuota se determina en la Ley General de Presupuestos y, evidentemente, se pierde el derecho a la bonificación cuando se da la baja. Y se puede renunciar a la bonificación. Tanto no se puede solicitar en el momento de alta si no se quiere, como en cualquier momento solicitar la renuncia a esta bonificación. ¿Cuánto dura esta nueva tarifa plana, esta reducción? Pues un nuevo autónomo o un autónomo que hace 2 años que no está tan autónomos, tiene 12 meses, tiene que haber una solicitud expresa, una casilla para aplicar que se quiere esa tarifa plana y durante este periodo no se regulariza. Hay un segundo periodo de 12 meses en los cuales los requisitos es, evidentemente, haber disfrutado de los 12 anteriores, se tiene que solicitar antes de la finalización de estos 12 primeros meses, se tiene que solicitar que se quiere los 12 meses siguientes o el segundo periodo, como veremos luego, y tiene que haber una declaración que durante esos 12 meses siguientes los rendimientos previstos tienen que ser inferior al salario mínimo interprofesional.
Aquí sí se va a regularizar en el caso de que al final resulte que esos rendimientos han sido superiores al salario mínimo interprofesional. ¿Cómo se solicita? Bueno, pues se solicita a través de cuando se da del plan autónomo, ¿vale? Se solicita en ese momento, dentro de las pantallas es una opción para aplicarse si quiere la tarifa plana o derecho. ¿Vale? Aquí viene el requisito que hemos explicado antes, que se tiene derecho si no ha estado de alta en los últimos años. Y si se ha disfrutado de esta misma tarifa plana, habría que esperar 3 años para volverla a solicitar. Y en el segundo periodo, pues los rendimientos netos tienen que ser inferiores al salario mínimo. ¿Vale? ¿Qué trabajadores se pueden aplicar esta tarifa plana? Bueno, pues prácticamente todos los autónomos, ¿vale? También incluidos los socios, ¿vale? Y los socios de cooperativas. No se pueden acoger los que pertenezcan a instituciones de vida consagrada, ni los autónomos del mar del grupo 1 y 3, ni los familiares de colaboradores porque tienen sus propios beneficios. Familiares colaboradores o familiares de socios. ¿Existe alguna ventaja adicional dentro de esta tarifa plana para algunos colectivos? Pues sí. Para los trabajadores autónomos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, víctimas de violencia de género o de terrorismo, se incrementa en el tiempo. Es decir, el primer periodo, en lugar de ser de 12 meses, es de 24 y el segundo periodo es de 36, es decir, 24 y 36, un total de 60 meses. Ya no existe el beneficio de los autónomos que viven en un municipio con menos de 5.000 habitantes. Lo único que hay nuevo, que es lo que viene aquí, que está pendiente, ya se ha aprobado en la ley de presupuestos, ¿vale? Que para la provincia de Cuenca, Soria y Teruel, la tarifa plana es de 36 meses. Ya que estamos aquí, comentaros que estos beneficios, entre comillas, también se ha extendido a los trabajadores de régimen general de estas provincias, con cada uno con sus requisitos. ¿No? No entra dentro de autónomos, pero quería comentarlo, ya que estamos aquí con empresarios también. ¿Cuál es la cuota? Bueno, pues ya está previsto esa cuota que se va a indicar, que va a ser de 80 euros mensuales durante los años 23, 24 y 25. La diferencia con los colectivos que hemos hablado antes, que tienen el incremento de los 12 a 24 meses y de los segundos 24 a 36, es que los primeros 24 meses será de 80 euros y los 36 meses siguientes va a ser de 160 euros. Para los años siguientes, lo que nos indique, como siempre, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. También hay que indicar, y es importante, que durante la aplicación de este beneficio no se cotiza ni por cese de actividad ni por formación profesional. Si se quiere cese de actividad, no se puede tener la tarifa plana o por formación profesional. ¿De acuerdo? Importante. Si durante la tarifa plana se quiere tener el cese de actividad, pues, como he indicado antes, se puede renunciar a la tarifa plana en cualquier momento, con efectos del día 1 del mes siguiente a la solicitud. Indicar también, dado que nos lo habéis preguntado a través del teléfono y a través de muchas consultas, ¿vale? Que durante el periodo que se disfrute la tarifa plana, la base que se va a tener es la base mínima del tablo 1 de la tabla general, que son 950,98, que es una base a efectos de prestaciones. Y yo os tengo que decir que cuando se da de alta el autónomo, ya sea a través del sistema REP o a través del Importas, hay que indicar esa base durante el primer año, independientemente de los rendimientos que se indiquen. Durante el primer año, la base que hay que indicar es de 950,98. Cuando transcurran los 12 meses, bueno, antes de finalizar, si se quieren los 12 meses siguientes, ya los rendimientos sí que tienen que ser inferiores al salario mínimo, va a ser la misma de 950,98. Importante porque no se puede poner otra base. Aunque durante el primer año, teóricamente, le correspondería otra distinción. ¿Cuál es el periodo máximo de tiempo que pues, se puede aplicar? Como he dicho antes, pues son 12 meses. 12 meses naturales. ¿De acuerdo? Si es víctima de
discapacidad igual o superior al 33%, víctima de violencia de género o terrorismo, serían en vez de 12, 24, y esta cuota sería de 80. Para el siguiente periodo se aplica a los 12 meses naturales y completos siguientes, y siempre, esto es importante, siempre y cuando se haya solicitado previamente, ya sean los 12 o los 12 siguientes o los 36 meses siguientes. Bueno, 12 meses naturales completos, que es lo que detallaré. ¿Qué pasa si se da de baja como un autónomo y cuándo puede aplicarse de nuevo ese beneficio? Bueno, pues si es un autónomo nuevo, sin tarifa plana anterior, tiene que esperarse 2 años que no esté de alta en autónomo para aplicársela, pero si disfruta de ella, va a tener que esperar 3 años para poder aplicarse esta reducción, en tarifa plana se llama así, esta reducción, para podérsela aplicar de nuevo, en el nuevo periodo tiempo que esté en el régimen especial de trabajadores. Esto vuelve a repetir lo mismo. Hace 18 meses que se dio de baja a un autónomo y disfrutó. ¿Se puede aplicar la tarifa plana a los 6 meses? No, tiene que estar 3 años en baja. ¿Qué pasa que esta tarifa plana cuando entra en vigor la nueva tarifa plana? Los beneficios anteriores se conservan y va a seguir beneficiándose de la tarifa plana anterior hasta que agote el periodo máximo al que tuviera derecho en el alta que hizo en el 2022 o en el 2020. En ese sentido, en este caso de la tarifa plana no hay cambios. ¿Se puede renunciar? Sí, se puede renunciar. En el caso de que no quiera tener esa base o que, además de eso, no quiera tener cese, esa base y ese cese. Pero ya va a tener que regularizarse al año siguiente. Si renuncia a la tarifa plana, va a tener derecho a cese en formación profesional, y además ya se va a regularizar con relación durante el periodo de ese año que no esté en tarifa plana, se va a regularizar en relación a los rendimientos. A partir del día 1 del mes siguiente, como he dicho, de la renuncia, dejará de tener tarifa plana y será por la base que él quiere. Si el autónomo se da de baja, se pierde el derecho, baja por enfermedad, o pierde el derecho a la tarifa plana, pues no. Lo que pasa es que el periodo que está en baja por enfermedad computa el tiempo del derecho a la tarifa plana. No se prolonga la tarifa plana por el hecho de haber estado en cualquier situación de maternidad, paternidad o ITE. ¿Y si los rendimientos son inferiores? No son inferiores. Pues durante el primer periodo, como he indicado, no afecta. Durante los primeros 12 meses es independiente de los rendimientos netos reales que tenga el trabajador. Lo que sí afecta es que los 12 meses siguientes, por un lado, repito, tiene el trabajador autónomo que solicitar que quiere esa prórroga de la tarifa plana, y además tiene que indicar unos rendimientos netos previos inferiores al salario mínimo interprofesional. De los 12 primeros meses el sistema no lo va a regularizar, pero en los 2 meses siguientes sí va a buscar esos rendimientos de la administración tributaria y va a ver si realmente se corresponden a ingresos inferiores a rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional. Si el segundo periodo de aplicación abarca 2 años naturales, 2 años naturales, ¿cómo se determina lo que el autónomo puede pagar? Bueno, pues es que vamos a ir, evidentemente, los ejemplos que he puesto antes para facilitar los cálculos eran de enero y diciembre, para no complicarlo más. Pero evidentemente se va a mirar dentro de cada año la parte proporcional que ha tenido con respecto a lo que ha estado en alta o con lo que le corresponde de tarifa plana. ¿Vale? Si en el ejemplo 5 meses en el 2024 hasta en tarifa plana de agosto a diciembre, por ejemplo, ¿vale? Y en el 2025 puede tener agosto. Pues habría que mirar en el 2024 si le pilla la primera parte de esos 12 meses, se le va a mirar una parte, pero no se le va a mirar esos primeros 12 meses, pero a partir del mes 13 se ha solicitado es cuando se le va a mirar si los rendimientos han sido superiores o no
al salario mínimo interprofesional y si procede o no regularización, se le deja la base correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Pueden tener trabajo? Sí, los trabajadores con tarifa plana pueden contratar trabajadores por cuenta ajena, no hay problema en ello. ¿Qué pasa cuando se agota el periodo de disfrute de nueva tarifa plana? Pues se vuelve a cotizar de manera normal, tanto con cese como con la formación profesional, a partir del día 1 del mes siguiente al agotamiento. Yo aquí una pequeña recomendación es que estén pendientes si se agota, por ejemplo, se tienen ingresos superiores al salario mínimo, pero como hemos dicho que en el primer año no se tienen en cuenta los rendimientos reales, mirar si esa base que es de 950,98 corresponde o no le corresponde, porque a partir del mes, vamos pues ya sí vamos a regularizar ese periodo. Entonces, sí convendría cambiar la base, incluso se puede disminuir, porque ahora se va a quedar en 950. Si es una persona en el mes 25 que se queda con los 950,98, pues a lo mejor está por encima de lo que realmente le correspondería a sus rendimientos netos. Entonces convendría mirar ese mes 13 o ese mes 25, en caso de que sea, si esa base le corresponde o no, y luego modificarla con arreglo a sus rendimientos netos previstos que vaya a tener el autónomo. Eso sería interesante de ver. Queda mucho, pero bueno, siempre conviene tenerlo previsto. Beneficios de cuidado de menor afectado por cáncer o otra enfermedad, ¿vale? Tiene una bonificación del 75% de contingencias comunes, incluida de la IT. Se pueden beneficiar mientras se disfrute de esta reducción de jornada por cuidado del menor, y el cálculo es la base media de los últimos 12 meses, y si no, pues el tiempo que ha estado el autónomo. Aunque regularicemos, el importe bonificado no se modifica. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios se mantienen? ¿Cuáles cambian? Bueno, se modifican los siguientes. Este es un primera toma de contacto. Los trabajadores autónomos de cierta medida, la diferencia está en que ahora hay una diferencia en el cálculo del importe, tanto aquí como en familiares colaboradores, como en colaboración de la vida familiar. Familiares de la explotación agraria hay un cambio en el tanto por ciento de bonificación, del 30 pasa al 40, en el descanso por nacimiento el requisito de duración, ahora lo vemos, y en reincorporación al trabajo de 12 pasa a 24 meses. Reincorporación al trabajo por nacimiento de hijo, introducción y demás. Hay una bonificación del 80% de la cuota de contingencias comunes incluida la IT, y se puede disfrutar 12 meses más. ¿Vale? Ahora son 24 meses. En el caso de descanso por nacimiento o adopción, hay una bonificación del 100% de la cuota de contingencias comunes de la IT, y ahora se puede disfrutar por un periodo inferior a un mes. Y en el caso de la conciliación de la vida familiar, hay una bonificación del 100% de la cuota de contingencias comunes excluida la IT. ¿Vale? Todo esto con los mismos cálculos que hemos hecho antes. Estas bonificaciones, el que la venía disfrutando, cambia el porcentaje, cambia la forma de calcular. Y este año ya se calcula con lo nuevo. ¿De acuerdo? A partir de este año, del 1 de enero, ya se calcula con el nuevo fórmula de cálculo. En el caso de las altas de familiares colaboradores, se mantienen los porcentajes. En el caso de familiares de protección agraria pasa del 30 al 40 y aquí se mantiene el porcentaje, en el caso de Ceuta y Melilla, del 50%. ¿Vale? La diferencia, que la base sobre la que se calcula el importe de la bonificación será la mínima del tramo 1 de la tabla general. Se aplica para muchas cosas, los 950,98. ¿Vale? Ese es el cambio, sobre el que se está calculando. Y este año se calcula ya sobre esto. ¿Se puede ver afectado el importe bonificado después que la administración tributaria regularice? Pues depende. En los casos de bonificaciones, pues depende. No se verá afectado cuando la bonificación es por conciliación de la vida familiar, descanso por nacimiento, adopción y demás, reincorporación al trabajo,
y cuidado de menores. Se podría ver afectado por familiares colaboradores, trabajadores autónomos de Peñalilla y los familiares de la explotación agraria, porque depende de porcentajes. Entonces, y si se mantiene esto es importante, que es lo que quería decir yo antes, si el autónomo está disfrutando de una bonificación antes de este año, ¿se mantiene la fórmula de cálculo y los requisitos o se aplican los nuevos? No, se aplican los nuevos. La fórmula de cálculo, el sistema de cálculo de la tesorería entra en vigor ya con los cálculos nuevos. Otras modificaciones normativas que hay que hacer son, la mayoría va dirigidas a sociedades. Por ejemplo, información de las sociedades o comunidades de las bienes de las que forme parte, desempeño de cargo del consejero, porcentaje de participaciones, identificación de los familiares con los que convive el trabajador autónomo en algunos casos. En fin, son unos datos que hay que facilitar a la tesorería, tanto en el momento del alta como hasta los que ya estén en alta, hasta el 31 de octubre de este año, punto sobre todo del 1 al 8. ¿Vale? Del 1 al 8 hasta el 31 de octubre para comunicar. Claro, hay que comunicar. Y los autónomos tienen que comunicar todas las actividades en las que estén trabajando. Esto es un mecanismo nuevo que estaba previsto en la ley 21 del 2021, ¿vale?, de garantía de poder adquisitivo de las pensiones, y que se ha incluido ya en la ley de presupuesto. Este mecanismo de equidad intergeneracional es para todo el mundo. Es decir, en el caso de autónomos, pues es del 0,60. Pero en el caso de los trabajadores, cuenta ajena ya va también en los seguros sociales, en cotizaciones del mes de enero a abonar en febrero. ¿Vale? Es el 0,60. En el caso de trabajadores cuenta ajena, el 0,5 a cargo del empresario y el 0,1 a cargo del trabajador. Lo publicado, aquí estaba como previsto, ¿vale?, más o menos, pero la ley de presupuestos generales del Estado de este año, para este año ya han salido. El plazo para comunicar los nuevos datos de los autónomos que ya estaban de alta es el 31 de octubre, como he dicho. ¿Vale? Pero si se quieren cambiar de base, lo pueden cambiar en cualquier momento porque les interese, porque la base del 22 van a ver que con los rendimientos no va a ser suficiente, van a ser superiores o inferiores. Pues, si no quiere mantener la base, lo puede hacer cada 2 meses en cualquier momento. La opción de cobertura, en caso de varias altas con mutuas diferentes, se aplica a la última, y en las altas de oficio lo que vamos a hacer nosotros va a ser la que tenga mayor número de trabajadores autónomos en la provincia donde resida el autónomo, la que tenga el domicilio, excepto que en el plazo que le damos de 10 días nos indique que haya. Y sacar. Bueno, solo algunas cositas como un pequeño resumen. Como ha dicho Teresa, hay muchos medios por los que hemos comunicado a los autónomos, tanto teléfono móvil con SMS como por cartas. Y indicar que a través de nuestra página, por un lado está el Importas, y hay mucha información sobre autónomos, sistema de cotización, una guía del trabajador autónomo. En nuestra página también, en la parte de arriba, hay una opción de consultas, que también hay información sobre autónomos. Y existe también en Twitter, como he indicado, hay varias direcciones de Twitter. Está el de la tesorería, que es @info_tgss, que hay mucha información sobre autónomos y siempre estamos publicando. O @incluinfo, que también es del Ministerio, que es atención al ciudadano, pero también hay mucha información. Y una cosa que quería descartar, seáis o no usuarios del sistema de red, y si queréis una ampliación un poco más alta, habrá cosas que no os interese o no. Hay un apartado en el sistema red que son noticias red. Bueno, es para usuarios del sistema red, viene mucha legislación. Pero en el último, en el 2023, no me equivoco, ¿vale?, viene mucha información sobre autónomos. Perdón, en el 1/2023, ¿vale? Todo esto que os hemos estado explicando viene muy detallado. Es que lo he visto y me parece interesante. Repito, seáis usuarios del sistema red o no seáis usuarios del sistema red. Es un periódico público, lo puede ver todo el mundo. Habrá cosas, evidentemente, que aún
os interesa, son para empresas, pero viene muy detallado cualquier cosa. Todos los beneficios vienen ahí bastante detallados. Está bien y puede resultaros muy aclaratorio. ¿De acuerdo? Por mi parte. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas. ¿Vale? Si queréis las formulo yo y vosotros las vais respondiendo conforme que estime oportuno. Buenos días. He tramitado de alta un trabajador autónomo en enero y no tenía opción para poder anotar una previsión del rendimiento neto. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Qué rendimiento tendría que declarar un autónomo colaborador? Bueno, buenos días a todos. Lo que tendría que hacer es hacer la comunicación a través de registro electrónico, formulario, para comunicar cuáles son los rendimientos previstos. El alta debo suponer que no se le ha podido tramitar. Si no ha habido comunicación de rendimiento, no ha podido elegir parte. Entonces, este alta tiene que estar incompleta. Tiene que estar incompleta. Lo que tendrá que hacer es hacer una comunicación por registro electrónico de los rendimientos netos previstos para que ya pueda estar con la base de cotización correspondiente al tramo de rendimiento. Y en el supuesto de los colaboradores, pues evidentemente, ahora mismo, aquellos autónomos que no hagan declaración, no haciendo declaración, no declaren ingresos, se les va a aplicar una base fija de 1.000 euros mensual, por lo cual tendría que hacer la cotización por esa base fija establecida de 1.000 euros mensuales, salvo que sus rendimientos impliquen una base inferior o superior, porque en este caso el sistema lo que tiene previsto es, una vez informados los rendimientos netos previstos, determinar el tramo de rendimiento y la base de cotización entre mínima y máxima. Si realmente no hay ingresos, pues la cotización sería por 1.000 euros mensuales. Muchas gracias. De Miguel Joder Castro pregunta, bueno, ¿qué cuota pagarán los autónomos que actualmente se encuentran en jubilación activa y pagan la cuota de 111 euros? Bueno, vamos a ver. En principio, los trabajadores autónomos que compatibilizan la jubilación con una actividad por cuenta propia, se le aplica el mismo sistema para determinar la base de cotización. Es decir, tiene que hacer comunicación de rendimientos, determinar la base de cotización según tramos de rendimiento y la cotización sería por exactamente igual. Cotización por contingencias comunes, ITV contingencias comunes y accidentes de trabajo. Pero tiene que hacer la misma operativa que cualquier trabajador autónomo. Comunicar rendimientos y fijar base de cotización según tramos de rendimiento. En el supuesto en que se compatibilice la jubilación con una actividad por cuenta propia. Gracias. David Martín pregunta, en relación a los autónomos societarios, lo normal es que tengan su retribución, bien sea con nómina o mediante facturas. En estos casos, para calcular su rendimiento, tenemos que añadir a su retribución un tanto por ciento del beneficio de la sociedad. En principio sí. Los rendimientos son tanto los rendimientos que obtenga por su participación en el capital social de la sociedad como los rendimientos que obtenga por su condición de socio de la entidad, de la sociedad. Entonces tiene que sumar todos los rendimientos. Es decir, en este sistema hay que comunicar todos los rendimientos que se deriven de actividades profesionales, artísticas, económicas, industriales. En el supuesto de autónomos societarios, los rendimientos que tenga derecho tanto por su participación en la sociedad como por su actividad como socio de la misma. La siguiente creo que ya está contestada en esta pregunta, porque a la hora de calcular los rendimientos netos societarios se toman como referencia los rendimientos dinerarios íntegros según dice la norma. Bueno, en eso hay que aplicar la normativa de Hacienda. Es decir, aquí Tesorería se remite a las normas del impuesto sobre la renta de personas físicas y las aclaraciones sobre rendimientos computables pues las tendría que formular a la gente tributaria. La siguiente creo que la puedo responder hasta yo. Buenos días y gracias por la información. ¿Los nuevos autónomos deben inscribirse antes de iniciar la actividad o una vez que hayan facturado una cantidad mínima?
No, vamos a ver. Aquí no se modifica el régimen de encuadramiento ni el campo de inclusión. Aquí no se modifica absolutamente nada. El alta es previa y tiene que comunicarse antes de iniciar la actividad económica una vez declarada la misma ante Hacienda. Por lo tanto, aquí no se vincula el alta en autónomo a unos ingresos mínimos, aunque estén esos ingresos, porque está previsto que se incluyan en este régimen aquellos autónomos, incluso en los supuestos en que sus rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. ¿Cómo se calcula el rendimiento neto de los autónomos? ¿Estimación directa módulo y autónomo sociedad? No, vamos a ver, aquí estamos hablando de los rendimientos de personas físicas, ya sea régimen de estimación directa, objetiva, singular, simplificada, pero esta información nos tenemos que remitir a que sea resuelta por la Junta Tributaria. En fin, para nosotros lo que hay aquí es un rendimiento no previsto y después una comunicación de rendimiento realmente obtenido por parte de Hacienda. La información que nos pasa Hacienda nos la pasará en función de la normativa que le sea de aplicación a la determinación de rendimiento en la declaración de la renta, ya sea porque se ajusta al régimen de estimación directa, el simplificado objetivo singular. Entonces no debemos contestar nosotros sobre qué es lo que nos va a comunicar Hacienda. Se supone que son rendimientos netos por todas las actividades. ¿Qué base de cotización elegirían los autónomos colaboradores? Estamos hablando de lo mismo, la base la que quiera y una base mínima fija de 1.000 euros. Y no se puede cotizar por debajo de. Por encima sí, pero por debajo de 1.000 no se puede cotizar. ¿Se puede tramitar la elección de la base por alguien que no es el autónomo en nombre de este a través del Importas? Un familiar me lleva la gestión administrativa de mi actividad. No hay ningún problema, no que lo pueda, pero tiene que haber registro electrónico de apoderamiento. Es decir, el portal se supone que yo dispongo de un certificado digital, hago la solicitud del trámite, porque para un cambio de elección sí hay un servicio previsto, con lo cual con certificado digital solamente es entrar en el portal, implementar los datos, presentar la solicitud y se supone que la utilización del servicio conllevará la aceptación de la solicitud presentada con efecto del día primero, como son cada 6 veces, son 6 durante 6 veces al año. Todas las solicitudes presentadas en los primeros meses surtirán efecto en el tercer mes, es decir, al mes siguiente del agotamiento del periodo de plazo establecido. Por lo tanto, ahora que también cabe la posibilidad del apoderamiento electrónico para que esa gestión la haga otro. Un certificado digital no tiene ninguna dificultad. O si es un autónomo asociado a un autorizado red, pues también la gestión la puede realizar el propio autorizado red a través de los servicios de sistema red. Buenos días. ¿Hay alguna novedad respecto a los falsos autónomos? ¿Traen? Gracias. Bueno, la novedad que hay es que estamos intentando que los falsos autónomos dejen de figurar en el régimen de autónomos y figuren como cuenta ajena si esa es la situación real. Pero vamos que aquí estamos hablando de que las modificaciones afectan a la cotización. Las modificaciones están incluidas en la cotización recta y el tema de los falsos autónomos pues una de las líneas de actuación que sigue la tesorería para combatir y evitar el fraude. ¿Puedo disfrutar de la tarifa plana en los segundos 12 meses si ahora mismo llevo dado de alta 16 meses? He disfrutado de la tarifa plana en los 12 primeros meses. Tiene la tarifa plana que se ha suprimido, la que se ha derogado. Por lo tanto, seguiría aplicando la tarifa plana que tiene reconocida hasta el último periodo al que tuviera derecho para su aplicación. Y después tendría que esperar 2 años para acogerse a la nueva tarifa plana, que es la que denominamos la cuota reducida. ¿Cuándo se solicita la tarifa plana para los meses del 13 al 24 en el alta o al vencimiento de los 12 primeros meses?
¿no? En el momento que inicie el Antes. segundo periodo. Antes del vencimiento. Antes del vencimiento del segundo Antes periodo. del vencimiento. Sí. O sea, del mes 12 para atrás. Antes del vencimiento del primer periodo. En el 13 nunca. Se Si habló, la medida del 13 estaría fuera de plazo, no se le aplicaría el segundo periodo anual previsto para todo. se habló de cuota cero. ¿Se sabe algo? De acuerdo, sí. Esta también me la sé yo. Un trabajador por cuenta ajena que se da de alta como autónomo en el RETA en 2023, pasando a estar en pluriactividad, ¿se puede acoger a la tarifa plana en la cotización RETA? Que no se le ha negado la posibilidad de que pueda acoger. Si los rendimientos netos de autónomos societarios terminan saliendo negativos porque la sociedad haya tenido pérdidas, ¿cómo se queda la cuota de autónomo puesto que la base sería negativa? Se quedan 1.000 euros. Pero es la base fija. ¿Y aquellos autónomos que se den de alta solo unos meses al año porque su actividad está agrupada en esos meses? Es un autónomo que va a tener rendimiento de temporada, con lo cual le fijaremos el promedio mensual de rendimiento sobre la base promedio de cotización al periodo de alta. Si ha tenido en el año solamente 3-4 periodos meses de alta, pues ajustaremos los rendimientos con Hacienda a este periodo de alta para determinar rendimiento promedio mensual y base de cotización mensual promedio, o base promedio de cotización mensual. Perfecto. Pues parece que no hay más preguntas. De todas maneras, hemos excedido todos los tiempos. Sí deciros que la solicitud de información, ¿vale? Ahí escrito Baldomero ha escrito un enlace donde cualquier solicitud de información que tengáis después, además el vídeo este lo vais a poder ver más adelante, pues lo vais a poder, si os surgen dudas nuevas o lo que sea, nos las enviáis, nosotros se las hacemos llegar, las agrupamos si son algunas coincidentes, ¿vale? Para que sean más fáciles y después responderemos obviamente individualmente a cada uno de vosotros. El vídeo de la presentación quedará colgado y si os pido que rellenéis la encuesta de satisfacción que os hemos enviado. Y ya la última pregunta que acaba de entrar, me ha preguntado, hacemos la consulta. Si ves un poquito más para arriba, Baldomero Naranjo ha escrito una dirección de internet que es para esas solicitudes de información, ¿vale? A las 11:06 para localizarla. La acaba de colgar de Baldomero. ¿Un autónomo societario se puede cobrar desempleo en caso de que la empresa se dé de baja por inactividad? Bueno, vamos a ver. Estaríamos hablando del cese en la actividad. Es decir, es una cobertura que se ha ampliado a todas las modalidades de prestación de cese en la actividad, en su modalidad cíclica sectorial. Por lo tanto, el autónomo societario tiene la cotización estipulada por cese en la actividad. El que no tiene la cobertura de cese es aquel que solicite la aplicación de la tarifa plana, que es la cuota reducida. Por lo tanto, para acceder a esas prestaciones tendría que renunciar a la tarifa plana y si tuviera derecho, porque además esta prestación la gestionan las mutuas de accidentes de trabajo, pues lo que sería el desempleo para un cuenta ajena es la prestación de gestión de actividad para los trabajadores autónomos. Como tiene la cobertura, tendría derecho a ella si reúne los requisitos y se la reconoce la entidad gestora, que es la que la conoce. Pues con esto yo creo que finalizamos. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad es que la predisposición vuestra ha sido fantástica. Yo creo además que estas cosas hay que difundirlas porque tiene que decir, ya ha empezado y hay mucha gente que todavía no se ha enterado y yo creo que vuestro cometido precisamente no es sancionar, sino informar, mejor que sancionar, ¿no? Entonces os agradecemos a todos los que habéis asistido, a Emilio, por supuesto, a Carlos, a Santiago. Yo creo que la exposición ha sido magnífica y nada, pues que tengamos todos un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias.